El viejo dice, barre de aquel lado, desde aquella casa hasta este, y yo barro de acá y así la mantenemos limpia. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros decimos, y la municipalidad que no pasa y no levanta nada de esa basura que está ahí? Pero ahí había dos personas haciendo la diferencia en su cuadra, limpiando la cuadra. Ah, sí, con todo lo que tengo para limpiar adentro voy a salir a limpiar afuera también. Y bueno, mire, yo decía, ¿qué testimonio? Y la verdad que la cuadra estaba impecable, hermosa, ¿sí? Y un testimonio realmente para todos sus vecinos. Nos encontramos nuevamente para compartir palabra de Dios y en este tiempo, en estos 2 domingos que nos quedan del mes de marzo, hoy y el domingo que viene, vamos a estar haciendo un rápido pasaje por el libro de los Hechos. En manera específica vamos a ir en los 5 primeros capítulos rescatando algunas verdades para poder tener en nuestras vidas y para poder vivirlas y aplicarlas en cada uno de los momentos en que nos toca caminar. Porque volvemos a repetir, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y no quedarnos simplemente con decir, yo ahora conozco algo que antes no conocía. Ese conocimiento que usted adquiere en cualquier otro lugar se puede transformar en un capital para que usted pueda decir, yo tengo tal título. Pero en el Señor los títulos no valen nada. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando escuchábamos de Pablo, cuando dimos Filipenses hace como un domingo atrás? ¿Sí? Parece que ya está, Filipenses ya pasó. Ahora venimos 2 domingos para Hechos. Todo eso es basura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestras vidas es la que transforma. Y si la palabra de Dios no me transforma, no me cambia, no me cuestiona, no me hace pensar en mi forma de vivir, en lo que estoy haciendo con mi vida, tengo que replantearme mucho de lo que estoy viviendo. Si no me lleva a un cambio, si no me lleva a una reflexión, si estás con vida, si todavía hay sueños, si todavía te levantás y respirás, es porque Dios tiene un propósito sobre tu vida sin importar lo que hayas vivido hasta ahora. Sin importar lo que hayas vivido hasta ahora. Y hubo un grupo de personas, hombres y mujeres que caminaron junto a Jesús, que tuvieron el privilegio de caminar junto a Jesús, que tuvieron que vivir la experiencia de verlo a Jesús morir en una cruz, resucitar y ascender, que tuvieron que empezar a caminar una vida en la cual todo lo que habían sido ministrados, todo lo que les había sido dado, empezó a tener que dar frutos a través de la realidad de que ya Jesús no estaba entre ellos y se iniciaba lo que hoy nosotros somos y el motivo por el cual estamos reunidos aquí, lo que es la iglesia como nosotros la conocemos en este tiempo. Cuando usted lee en los evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, usted puede ver la historia de Jesús y por amor de algunos de los que están aquí que por ahí todavía esto no lo sepa, muchos se aburren porque leen la Biblia y dicen, yo no entiendo, empieza y vuelve a nacer, y se muere y vuelve a nacer. ¿Y cómo es esta historia? Para leer correctamente, cuando usted lee los evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted debe entender que es la misma historia vista por 4 personas diferentes. Es como si todos estuviéramos contando cosas diferentes. 4 personas que vieron la vida de Jesús o que transmitieron, escribieron lo que le contaron, como en el caso de alguno de ellos, y que están poniendo una mirada, una forma de ver de lo que había sucedido con Jesús. Entonces usted puede leer cualquiera de los 4 evangelios y saltar al libro de los Hechos y va a encontrar una correlatividad. Va a tener sentido la historia. Usted lee Mateo y Hechos, Marcos y Hechos, Juan y Hechos, y de una manera especial, como bien lo decía esta mañana el pastor Naldo, el libro de Lucas y el libro de Hechos, dado de que a los dos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas, ¿sí? Y van a ver que en ambos escritos empieza siendo dedicado a la misma persona, a Teófilo, ¿sí? Entendiendo esto y sabiendo de que lo que estamos tratando de rescatar en estos domingos son los 5 primeros capítulos, hoy quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con algunas características que tenía la iglesia primitiva, de la cual muchas veces nosotros la miramos y nos sentimos, como quien diría, con una cierta envidia y decimos, ¿por qué
no seremos así. ¿Le gustan las comparaciones? Depende, dijo uno. ¿Sí? Algunos dicen, no, a mí no me gustan las comparaciones. Le cuento, ¿sabe que estaba de vacaciones? Algunos saben a dónde voy de vacaciones siempre, obligatoriamente, ¿sí? En una provincia que está bien al norte de Argentina, por una cuestión familiar, y estaba en un balneario, ¿sí? Un balneario hermoso, grande, se llama Samena. Y estábamos ahí en el balneario, imagínese con este físico, ¿sí? No sé de qué se está imaginando, pero bueno. La cuestión es que yo estaba ahí disfrutando junto con la familia extendida, ¿sí? De ese tiempo, ahí en el agua, y aparecen dos criaturas más o menos de 4 o 5 años, quizás un poquito más grandes, quizás hasta 6. Pero una me ve y queda espantada. Sí, usted se estaba imaginando que por eso que usted pensó. No, pero quedó así, y lo llama al otro, y el otro me mira y salen los dos corriendo. Yo no entendía nada qué le pasaba a las criaturas, pero yo estaba quieto en el mismo lugar. A los pocos segundos, podríamos decir un minuto, aparecen los dos chicos con la mamá. Y estaban emocionados al verme. Y se acerca la madre y me empieza a explicar qué era lo que pasaba. Dice, mire, discúlpelos, pero ¿sabe qué? Se acercaron hasta acá y lo vieron, y usted es igual a un tío que tienen en Córdoba. Pero usted no es el tío. Y los chicos estaban así como, digo, tengo un gemelo, mamá, ¿qué hiciste? Digo, ¿qué pasó? Digo, y nunca me contaste, ¿no? No tengo gemelos, esa es la realidad, ¿sí? No tengo, pero estaban ahí y me compararon, ¿sí? Y me miraron y me vieron y dijeron, este es el tío. Y la fueron a buscar a la mamá, pero cuando llegaron se dieron cuenta que yo era parecido, pero que en realidad era diferente, ¿sí? Que no era la misma persona. Sin lugar a dudas, alguna vez te pudo haber tocado que alguien te diga, vos sos muy parecido a tal persona, a un compañero, un amigo, un pariente, tal otra. Y así, ¿sí? Sucede cada vez que nos confrontamos con la descripción de la iglesia de los primeros años. Cada vez que emerge la idea que está en el libro de los Hechos, ¿sí? Y en la cual muchas veces tenemos una visión de la iglesia que comenzó a caminar después que Jesús ascendió al cielo, y la tenemos idealizada esa iglesia, como si esa iglesia hubiese sido la iglesia de las iglesias, ¿sí? La mejor de lo mejor, ¿sí? En todas las cosas. Y cada vez que uno idealiza algo y compara, como dijeron muchos de ustedes, las comparaciones no son lindas, ¿sí? No está lindo el comparar. Ahora sí, tenemos, al mirar la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que empezó en esos primeros años, después que Jesús ascendió, la oportunidad de encontrar mucha riqueza para nuestro desarrollo espiritual. ¿Tenemos que ser como los primeros cristianos del libro de los Hechos? Sería la pregunta. ¿Tenemos que ser como ellos? Y la respuesta es sí y no. Sí y no. En su esencia, en lo que ellos eran como esencia, como iglesia, sin lugar a dudas que sí. Pero no es muy sano compararnos con ellos y querer hacer una traslación de lo que ellos vivían a lo que nosotros vivimos en el día de hoy. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia como una iglesia de acción, hechos, acción, de movimiento, de manifestaciones, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que una iglesia que tiene acción, actividades, es una iglesia que está dentro de lo que es la voluntad del Señor. Porque una iglesia que está dentro de lo que es la voluntad del Señor es una iglesia que está en obediencia, no una iglesia que hace muchas actividades. No por hacer más actividades vamos a parecernos más a la iglesia del libro de los Hechos. Nos vamos a parecer a la iglesia que el Señor quiere cuando seamos más obedientes a lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. ¿Obedientes para qué? Obedientes para esperar, como esperó la iglesia en aquel tiempo. Obedientes para perseverar. Obedientes para mantenernos unidos. Obedientes para testificar, para compartir. Obedientes para orar. Una iglesia obediente que se mantiene
en lo que el Señor pide a pesar del sufrimiento, de la persecución, de las amenazas. Una iglesia obediente para ofrendar, para superar problemas, para creer, para predicar y para discipular. Se calcula que la iglesia que nació en aquel tiempo y luego de la manifestación del Espíritu Santo que desciende sobre ellos, al no mucho tiempo ya podía llegar a una cantidad aproximada de 15.000 personas que eran creyentes en la ciudad de Jerusalén. ¿Usted se imagina si nosotros en 3 años pasamos a ser 15.000? Le aviso algo, el domingo que viene le toca predicar seguro a cualquiera. Yo no voy a venir a todos los cultos a predicar acá, que si hay 15.000 personas, vamos a tener que hacer como 150 cultos. ¿Sí? No vamos a venir con el pastor Naldo y con las pastoras a predicar todos los cultos y usted va a seguir sentado. Tenemos que estar todos corriendo por todos lados. ¿Sí? De golpe y porrazo, una ciudad que tenía aproximadamente 60.000 personas viviendo, 15.000 se habían convertido y estaban caminando en los primeros pasos de la iglesia del Señor, comprometidos y solidarios, en una comunión constante que se había transformado evidente para todos los que estaban fuera del ámbito de los que habían creído en Jesús, celosos del Señor Jesús y llenos de amor y compasión, pero también una iglesia que estaba siendo perseguida y estaba siendo intimidada. Cuando empiezo a pensar en todas estas cosas, digo, ¿seguimos queriendo ser como la iglesia primitiva? ¿Queremos seguir siendo, teniendo las características de esa iglesia que nació en aquellos primeros años? Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 42 en adelante, y vamos a leer una pequeña descripción que hace Lucas con respecto a lo que sucedía en la vida de la iglesia en ese momento y las características que tenía esta iglesia. Y yo le invito a que no solo preste atención, sino a que pueda, de alguna manera, tener la posibilidad de identificarse o no con lo que ellos vivían en su convivencia como iglesia. El título que yo tengo para este pasaje dice: los creyentes forman una comunidad. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿A cuánto le hubiese gustado estar en esta iglesia? A ver, levante la mano, ¿sí? A mí me hubiese gustado estar ahí en esta iglesia, ¿eh? ¿Sí? Ver toda esta maravilla. ¿Se da cuenta lo que terminamos de leer? ¿Sí? Estos muchachos estaban en la iglesia ideal. Era algo tremendo. Vamos a estudiar, vamos a tratar de, más que de estudiar, de desglosar un poquito esto que terminamos de ver. En el versículo 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que se dedicaban a la enseñanza de lo que habían aprendido, manteniéndose fieles a la palabra del Señor. ¿Sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles quiere decir que no se quedaban simplemente con lo que habían vivido, sino que lo compartían a otros, los enseñaban. Porque la iglesia, una iglesia sana, una iglesia que camina de acuerdo a la voluntad del Señor, tiene que ser una iglesia que enseña y que es capaz de aprender también. Tiene que ser una iglesia que enseña y que a su vez tiene que ser capaz de aprender. Y quiero que entienda algo. Por ahí usted cuando dice,
en la iglesia no hacen tal cosa. ¿Lo has dicho alguna vez? En otra iglesia hacen esto, pero en mi iglesia esto no lo hacen. ¿Sí? Entonces usted está hablando de la institución. Pero cuando hablamos de esta iglesia, quiero decirle que no existía otra iglesia. No había con quién compararla. ¿Sí? No había otra congregación, otro ministerio, no había internet para poder mirar qué es lo que hacen en Estados Unidos o en Corea del Sur. ¿Sí? Había una sola iglesia, ¿sí? Había una sola iglesia y no había nada que de alguna manera comparar. Y quiero decirle algo, usted no tiene que comparar nada con lo que pasa afuera, porque lo que tenemos que entender es que la iglesia cuando hace o deja de hacer algo es porque yo estoy haciéndolo o dejándolo de hacer. Tengo dos funciones dentro de la iglesia, estar enseñando o ser enseñado. ¿Está en alguno de esos dos lugares? ¿Está enseñando? ¿Está aprendiendo? Sea parte de la iglesia sana, como lo era la iglesia de los primeros años, de la iglesia primitiva. Usted no puede estar fuera de esta sintonía que viene de parte de Dios. Y dice, en la comunión unos con otros. La palabra koinonía, ¿lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? Hoy veníamos para acá y veíamos el colectivo de una iglesia hermana que se llama Koinonía. Se ve que los hermanos tienen un colectivo. Ah, tienen colectivo, me voy a ir a la iglesia del pastor Miguel. Entonces, que tienen colectivo y te pasan a buscar. ¿Sí? Súbase a las 5 de la tarde para llegar a las 7:30 al culto. Vamos a ver si va o no va. ¿Sí? Yo decía, grande los hermanos que están arriba del 11-14, ahí en el Mercedes iban. ¿Sí? Digo, qué bien. Koinonía, que significa comunión, el compartir. ¿Sí? Transmite esta palabra la idea de una participación unida, fuerte y sólida entre todos los que somos parte de la iglesia. No algo frágil y momentáneo. La iglesia primitiva no era una iglesia de ocasión, sino que había relaciones entre las personas que se mantenían fuertes, que deben ser un ejemplo para cada uno de nosotros como participantes, como parte de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice, en la comunión unos con otros, compartiendo. ¿Es usted parte de esta iglesia? ¿Es parte de esta iglesia? Amén. ¿Comparte con otros? ¿O simplemente viene acá y se va? Y nadie sabe más nada de usted. ¿Sabe que hay algunos de ustedes que me dan ganas por ahí de tener una red de pescador o un lazo? ¿Sí? Para que antes que se vayan de acá poder largarlo y agarrarlo, ¿sí? Y darle la soga a alguno de los otros hermanos. Preguntarle algo, preguntarle a dónde va, quién es, qué está haciendo. Porque tenemos que crear lazos fuertes en nosotros. A eso se refiere esto, la comunión unos con otros. Lazos que vayan más allá de simplemente venir un domingo aquí a la iglesia. Lazos verdaderos, cercanos entre nosotros, compartiendo. Dice, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan. Y cuando habla del partimiento del pan, habla sin lugar a dudas de alguna manera todo lo que podemos compartir en una mesa, pero se refiere específicamente a lo que hacemos cada primer domingo de mes en este lugar. Celebrar al Señor recordando, como Él nos pidió, su muerte y su resurrección a través del pan y del jugo de uva, de estos símbolos que nos hacen uno en el Señor. Al seguir adelante en este versículo 42 también dice, y en las oraciones. Y cuando habla de las oraciones no habla tanto de esas oraciones que tenemos costumbre nosotros ahora de hacer, Señor te pido, Señor dame, Señor necesito, ¿sí? ¿Qué otro verbo más conoce? Help me. Estoy con el inglés, ¿sí? Sigo con el inglés como dijo alguien hoy cuando llegué. Ayúdame, te pido, no, oraciones que llevaban a la comunión con el Señor, a la relación con el Señor de cada uno de ellos como iglesia, ¿sí? Una relación con nuestro Dios, porque ¿saben qué, hermanos? Una iglesia que no ora, una iglesia que no busca junto del Señor, es una iglesia que está perdiendo su relación con la fuente,
con el verdadero lugar del cual mana lo que cambia la vida de las personas. Una iglesia sin oración es simplemente un lugar de actividades en la cual la podemos llegar a pasar bien y nada más. Por eso donde usted se encuentre, con quien se encuentre, no lo vea como algo anormal el hecho de orar. Cuando usted se encuentra con otro cristiano, el alabar a Dios, el bendecir a Dios, tiene que ser un propósito que inicie cada una de las actividades que nosotros tenemos cuando nos encontramos unos con otros. Aún hasta los partidos de fútbol. ¿Cuántas oraciones hubiesen salvado tantos problemas antes de un partido de fútbol? ¿Cuántos, si se hubiesen acordado que eran hermanos, hubiesen cambiado algunas actitudes? La iglesia orando. El versículo 43 también dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una de las más grandes y poderosas obras que Dios hace es cambiar el corazón del hombre y de la mujer hacia un honor reverente hacia su persona. A esto se refiere el temor, hacia tener un temor reverente de Dios. Cuando no conocíamos del Señor, a nosotros Dios nos daba exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros tenemos la revelación de que tenemos un Dios vivo como lo tenía esta iglesia, dice que había bajado una idea de un temor reverente hacia Dios. No el temor que amedrenta, sino el temor que se da cuenta que hay alguien superior a nosotros, del cual cada uno de nosotros dependemos. Ese temor había sobrevenido sobre cada persona. Hablan también así como de una sensación de asombro. ¿Te asombra tu Dios? ¿Te asombra tu Dios? Señor, yo digo, realmente me asombra tu amor. Me asombra tu misericordia cada día. Me asombra tu bondad, Señor, cada día. Me asombra el descubrirte en una nueva área. Sos interminable, Señor. Es imposible comprender todos tus propósitos. Es imposible entender el por qué el Señor hace muchas cosas de las que hace, pero sin lugar a dudas, en todo lo que nuestro Dios hace, hay una gracia y una inteligencia y un entendimiento y una sabiduría muy superior a la nuestra. Un hermano me decía, ¿por qué Dios a mí no me da esto? Y sinceramente no tenía respuesta para darle. Hay muchos hermanos aquí que hace años que están orando por diferentes motivos de oración. Y uno dice, Señor, ¿por qué no le respondes a tal hermano? ¿Por qué no le das lo que te está pidiendo? Y quiero decirte que si Dios no te ha dado algo todavía, o si Dios no te ha respondido todavía algo que estás esperando, debes tener una certeza. Dios te ama primero que nada. Y si hay algo que todavía no te lo dio, es porque quizás eso que estás pidiendo en este tiempo todavía no te conviene. Pero pasaron 10 meses, 1 año, 5 años. ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando que me responda? La sabiduría del Señor está muy por encima de la nuestra, hermanos. Y Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Hace mucho tiempo atrás, cuando vino un hermano de Buenos Aires a compartirnos a los varones, nos contó una historia de un hermano que pedía un auto para poder ir con la familia hasta la iglesia. Y yo me sentí muy identificado porque algunos de ustedes recuerdan que tuve un Falcon, ¿sí? Y este hermano, Dios lo bendijo con un Falcon, ¿sí? Ese que podés llevar toda la familia, ¿no? ¿Sí? Y hasta la familia de los de al lado, ¿sí? Toda la gente. Se te pierde la gente arriba del auto, de la cantidad de espacio que hay. Y que apenas recibió el auto que estaba esperando, dejó de ir a la iglesia. Y pastor, le respondió cuando le preguntó, ¿por qué no venís a la iglesia? El único día que tenemos para salir a dar una vuelta con el auto son los domingos. Que se le queme el Falcon. Porque sin el Falcon venía a la iglesia, ahora con el auto no venís más a la iglesia. Entonces muchas veces yo digo, Señor, gracias que no respondés mi oración, porque si quizás respondés mi oración, esta es la hora que estoy resbalando y andás a ver dónde estoy. Porque el Señor es el que sabe todas las cosas y el que pone en nosotros
esa sensación de asombro en el cual podemos decir, Señor, gracias porque vos estás por encima de mis pensamientos y tenés lo mejor para mí. También significa que el trabajo que Dios hace en la vida de las personas no es un trabajo ligero y superficial. Cuando caemos en la conciencia de quién es Dios, viene ese temor reverente. No es algo ligero, no es algo que simplemente para maquillar por afuera. Cuando recibís la revelación como lo recibió la iglesia primitiva de quién era este Jesús, ya no podés seguir siendo la misma persona. Porque no es un juego. Aunque el gozo del Señor está en nosotros y debe perseverar. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es algo serio, importante. No es ninguna tontería. Dice también que a la iglesia había maravillas y señales que eran hechas a través de los apóstoles. Maravillas y señales. ¿Cuántos quieren ver milagros? Amén. ¿Sí? Bueno, quiero decirles algo. Los milagros, las maravillas, las señales, no son un fin. No es a lo que tenemos que buscar necesariamente. Porque dice la palabra de Dios que las maravillas y las señales seguirán a los que creen y a los que predican el Evangelio. Entonces las maravillas y las señales no son necesariamente lo que usted tiene que buscar. Lo que nosotros tenemos que buscar es predicar el Evangelio. Y esas señales, dice, seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Nosotros no somos de los que seguimos señales, maravillas y milagros. Nosotros somos los que creemos en el Señor, predicamos el Evangelio y las señales nos siguen. Porque los milagros y las maravillas, ¿saben qué, hermanos? Mayormente fueron hechos para los que no creían, no para los que eran creyentes. ¿A qué? ¿Dios no me va a hacer el milagro? Entonces, espere, pastor, que me tengo que retirar. Bueno, váyase si se tiene que ir, lamento decepcionarlo, pero quiero decirle, no va a encontrar nada mejor que la oferta de Jesús. No hay nada mejor que la oferta que hace Jesús para nuestras vidas. Las maravillas y los milagros siguen a los que predican al Señor, porque las maravillas y los milagros respaldan la predicación del Evangelio. Y si usted ve maravillas y milagros y señales, pero no están acompañados o no comienzan con la prédica del Evangelio, tenga cuidado porque esas maravillas, esas señales, esos prodigios, posiblemente no vengan de parte de Dios. Porque el diablo también es un imitador. El diablo también hace señales. El Evangelio es el fin por el cual la iglesia está puesta en esta tierra, no simplemente los milagros. El 2:44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos van a vender su casa hoy? Levante la mano. Pero queremos ser como la iglesia primitiva. Pastor, ya sabíamos que usted iba algún día a destaparse e iba a decir, a hablar algo de la plata. Ya sabía que algún día me iban a decir que iba a tener que entregar algo, el auto, algo por el estilo. No, mire, absolutamente no. Miremos este pasaje, lo que dice. Dice, todos, ¿sí?, los que habían creído estaban juntos. ¿Sí? ¿Cuántos? Todos, ¿sí? Todos los que habían creído, dice, estaban juntos. ¿Cuántos estamos juntos acá? ¿Sí? Estamos bastante juntos. Estamos todos en el mismo lugar. Todos los que hemos creído. Dice, y tenían todo en común. No vivían como si las cosas fueran propias. Habían entregado todo por los demás. Y sabe que hay un secreto por el cual ellos podían hacer esto. ¿Quiere saber cuál era ese secreto? Bueno, no se los cuento porque ninguno quiere saberlo. Vamos a pasar al punto que sigue. ¿Quiere saber cuál era ese secreto? ¿Lo quiere saber? ¿Sí? ¿Por qué esta gente vendían y compartían todo lo que tenían?
Porque nosotros tenemos un espíritu de que nosotros vamos a vivir 250 años más. Y que Jesús no vuelve esta noche. Si usted supiera que esta noche vuelve Jesús, ¿qué valor le daría la preocupación que tiene por querer comprarse el celular nuevo? Toma, llévatelo al celular. ¿Para qué lo quiero? Antes de las 12, me voy. La casa, no, que me llueve la casa. ¿Qué importa que se llueva la casa si me voy? Y la iglesia primitiva vivía en esa expectativa de que el Señor viene, el Señor vuelve, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad hay que tener de estar arraigado tanto a las cosas de este mundo? A si tengo o no tengo. Y esa preocupación constante de querer tener más. ¿Para qué lo tengo? El Señor viene, lo comparto, lo entrego. La iglesia hemos perdido esa mirada de estar mirando las nubes. ¿A usted no le ha pasado? Yo veo esas nubes, los cumulus nimbus, como decía, creo que era Minguito. Algunos no tienen ni idea quién es, pero bueno, no importa, ¿sí? Y digo, Señor, ¿será una nube así en la que vas a venir? Mirando por ahí, ¿será una nube así? ¿Llegarás hoy? ¿Estaríamos tan afanados por tantas cosas, tan preocupados, tan haciéndonos la cabeza por tanto si viviéramos cada día como si hoy fuera el último día y si el Señor estuviera viniendo? Y ellos vivían así. Esa es la razón por la cual podían vivir unidos, compartían juntos. Y fíjese algo, todo lo hacían voluntariamente. No estaba Pedro con una pistola y decía, ¿va a vender la casa? No. La gente voluntariamente entregaba las cosas. Y no había ningún trabajo psicológico sobre la vida de las personas manipulándole los pensamientos ni las emociones, porque ellos lo vivían así, de esa manera. Y la necesidad de mi hermano era mi necesidad. Por eso no tenían ningún temor en dar. Y debemos aprender a dar la palabra de Dios primeramente. Porque si esta noche vendría Jesús, muchos de nosotros saldríamos corriendo en este momento a hablarle, aunque sea por una última vez, a alguien que amamos, porque sabemos que se está yendo al infierno. Pero como todavía creemos que queda mucho tiempo y que aún nos queda mucho tiempo a nosotros, seguimos dilatando el compartir el Evangelio con otros. Y es lo primero que tenemos que compartir, el Evangelio. Y luego respaldar a través de compartir lo que tenemos con los demás. ¿Cuántos saben que es mejor dar que recibir? ¿Cuántos vivimos que es mejor dar que recibir? ¿No recuerda esa sensación cuando vio la cara de alegría a esa persona cuando usted le dio eso que necesitaba? Que esa satisfacción es mucho más grande que la satisfacción de recibir cualquier cosa que uno tiene. Porque cuando hacemos eso, cuando damos a otro, inmediatamente nos transformamos en lo mismo que Jesús, que se dio por entero por nosotros, por nuestras vidas. Perseverar, compartir, otra de las características de la iglesia primitiva. Y dice, alabando a Dios. ¿Sí? Alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gozándonos, postrándonos ante Él, adorándole, celebrando su nombre. ¿Es usted de las personas que alaban a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alaba en su casa? ¿Cuáles son las palabras de alabanza que utiliza? ¿Dónde está tal cosa? ¿Quién no hizo esto? Le falta sal a la comida, aleluya. Se toma tiempos para alabar al Señor, alaba a Dios mientras va en el tráfico, bendice al Señor, bendice el nombre del Señor. Así era la iglesia de aquel tiempo. Por supuesto, uno no puede estar cantando todo el día, pero sí puede tener una alabanza, puede vivir una vida de alabanza para el Señor. Y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia primitiva, dice, y tenía favor de todo el pueblo.
¿Qué significa esto? Tenían la aprobación, el visto bueno, el buen comentario del pueblo. La gente en general hablaba bien de los creyentes. El testimonio era positivo. Cuando los veían a los de la iglesia, decían, ¡wow! ¡Qué tremendo esta gente! Mira cómo se quieren, mira cómo se aman, cómo se estiman, cómo se preocupan los unos por los otros. Le daban like, iban a la página de la iglesia y ponían like, ¿sí? Es más, algunos hasta se animaban a seguir la página de Facebook de la iglesia primitiva, ¿sí? Porque decían, yo quiero ver, a ver qué anuncian, qué comentan. Tenían el favor, admiraban su estilo de vida. Y dice también al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra de las características de la iglesia primitiva era que crecía, ¿sí? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Amén, gloria a Dios. Dijo el apóstol, yo siembro, el otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento de la iglesia lo da el Señor. El Señor es el que añade las personas a la iglesia. Nosotros nos tenemos que encargar de predicar la palabra de Dios, de enseñar, de discipular. Y Él es el que va a sumar a las personas. ¿Usted se cree que con una prédica como la de hoy, una persona nueva se puede quedar en la iglesia? No menosprecie nada, porque el Señor es el que hace que las personas se queden en la iglesia, no nuestras palabras lindas, no nuestros convencimientos. Es Dios el que está trabajando en el espíritu de las personas para decirle, yo estoy aquí, soy real, vivo, te amo, morí en una cruz por vos, por amor a vos, y estoy dispuesto a darte lo mejor. Podemos mirar este ejemplo de la iglesia primitiva y sentirnos un poco deprimidos por estar como iglesia un poco lejos de este ejemplo. Una iglesia tan llena de vida, tan pujante. ¿Será que no podremos ser como ellos? Y le puse un título a esta palabra, parecidos pero diferentes. Quiero decirte algo, seguramente iguales a los de la iglesia primitiva, nunca vamos a ser. Cuando usted se crea una expectativa de algo, de alguien superior a lo que realmente puede pasar, inmediatamente usted se va a sentir decepcionado. Si usted dice, yo espero que algún día la iglesia Nueva Vida sea igual que lo que acaba de leer en este pasaje el pastor, bueno, quiero decirle algo, prepárese para la gran decepción. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tendríamos que tener exactamente estas mismas características y desarrollarla como ellos, no seríamos la iglesia de los últimos tiempos, seríamos la iglesia que estaba en aquel tiempo. La iglesia de este tiempo, vuelvo a repetir, no va a ser igual a la iglesia primitiva en su forma muchas veces de hacer las cosas, pero sí en su esencia. En su esencia, como iglesia, nosotros podemos ser igual que ellos. Nosotros, sin lugar a duda, peleamos batallas diferentes a las que ellos habían peleado, pero las tenemos que pelear con las mismas armas que las pelearon ellos. Porque nuestras armas, dicen, no son carnales, son espirituales. Y son las mismas armas las que utilizamos, pero nuestras batallas no son las mismas que las de ellos. Debemos encontrar en esta esencia de esta iglesia los principios espirituales que nos lleven a cada uno de nosotros adelante para poder aplicarlos hoy sin modificar en lo más mínimo el mensaje del Evangelio. Qué desalentador es escuchar a alguien que diga, nosotros ni nos parecemos a la iglesia primitiva. ¿Escuchó alguna vez eso? Que alguien diga, no, esto es cualquier cosa. La iglesia primitiva, esa sí que era una iglesia verdadera. Pero qué desafiante es poder encontrar en mí, como parte de la iglesia, las características de esta iglesia del tiempo
que apenas había comenzado después que Jesús se fue, y poder desarrollar dentro de esta comunidad de fe y en este contexto lo mismo que ellos llevaban adelante. Le hago una pregunta, ¿tenemos enseñanza? ¿Se enseña la palabra de Dios en este lugar? Sí. ¿Tenemos comunión? ¿Compartimos? Ajá, hay algunos que están como los muñequitos de los autos, no hacen con la cabeza así. ¿Sí? ¿Celebramos al Señor recordándole a través de los símbolos? Amén. ¿Oramos? ¿Tenemos tiempo de oración como iglesia? Sí. ¿Suceden maravillas y señales en medio de nosotros? Y yo le digo que sí. Quizás debamos ver si nosotros lo creemos que están sucediendo. Este miércoles no, pero el miércoles anterior hubo una hermana que mandó un pedido de oración por un hermano en la sangre de ella, que tenía un tumor. No me pregunte cómo, pero de aquí hasta mi casa hay 15 minutos en auto. Pero yo llegué, cuando llegué a mi casa tenía un mensaje de esta hermana que había escrito en los mensajes de la transmisión en Facebook, que pedía oración por su hermano, y cuando llegué a mi casa tenía un mensaje que el hermano le había llamado para decirle que el tumor no estaba más. Bueno, si no lo cree, ya eso no es problema mío, es un problema tuyo. Pero que el testimonio está dado, está dado. ¿Hemos entregado de nosotros algo por los demás? Y yo quiero decirle que sí, que hay muchos que lo han entregado. Sin lugar a dudas, podemos decir que no haya comparación entre lo que entregaban ellos y lo que entregamos nosotros. Puede ser, pero que hemos entregado, hemos entregado. ¿Comemos juntos con alegría y sencillez de corazón? Mire, no diga nada porque lo miro en el Facebook, todo lo que salen a comer entre ustedes. Y alegres están alegres cuando están comiendo. ¿Sí? Hay algunos que no los vemos. ¿Sí? El Señor no nos lo muestra, nos lo muestra Facebook, dijo. Ahí en la página, sí, celebrando los hermanos, compartiendo. Pero hay una realidad. Muchos de nosotros tenemos la bendición de tener hermanos con los cuales podemos sentarnos en una mesa y compartir con alegría los alimentos y estar juntos. ¿Perseveramos en las alabanzas al Señor? ¿Alabamos al Señor? Cada domingo alabamos al Señor. Y si usted hoy no alaba al Señor, ¿sabe lo que tengo para decirle? Venga en horario a la reunión. Porque si no alabó al Señor es porque llegó tarde. Y quiero decirle algo, no le vi si llegó tarde, porque yo estaba de espalda. El pastor lo dice por mí. No, yo no lo vi si llegó tarde. Pero quiero decirle que aquí cada domingo alabamos juntos al Señor. Amén. Dice, tenían el favor del pueblo. Y hasta lo que yo he escuchado, el testimonio de esta iglesia es un testimonio favorable y positivo. Y cuando uno empieza a preguntar, la gente dice, la verdad que no los conozco mucho, pero parecen buena gente. ¿Vio? Parecen. Parecen. Y si hay algo en lo cual necesitamos trabajar, trabajamos como iglesia para que nuestro testimonio siga siendo positivo delante de los demás. Y por último dice, y el Señor añadía a la gente. Y quiero decirles algo, hermanos, en estas últimas reuniones y cada vez más, hay siempre por lo menos una o dos personas, o como esta mañana, 4 personas nuevas que vienen a este lugar, a esta congregación. Entonces, ante este paneo que terminamos de hacer, hermano, no menospreciemos ni nos menospreciemos. ¿Qué falta? Falta, ¿sí? Pero no nos menospreciemos, ¿sí? Porque más allá de todo el tiempo que ha pasado, no dejamos de ser nosotros el pueblo de Dios, la iglesia, los elegidos del Señor para llevar adelante su obra. Esos somos nosotros los que estamos reunidos hoy aquí en este lugar. Por último, quiero dejar 3 aspectos para tener en cuenta de una manera muy especial. El primero, por darle una letra, el A, y haciendo un breve reconto de lo que terminamos de ver, la iglesia primitiva dice que era una iglesia que perseveraba en la enseñanza de la palabra, que se reunían en el templo y en las casas
para hacer la obra en la cual Dios les había llamado. Unidos a través del estudio de las Escrituras, ponían todo lo que tenían en función de la comunidad a la cual pertenecían. Y los responsables en aquel tiempo, que eran los apóstoles, administraban lo necesario para que a nadie le faltara nada y todos tuvieran lo que necesitaban. Había milagros y señales que trajeron junto al testimonio de la iglesia la simpatía del pueblo en general. El punto B que quiero hacerles traer en este momento para que lo tengan presente es que esta iglesia primitiva, de la cual tantas veces nos comparamos y admiramos, era una iglesia que sufría oposición. Predicaban a Jesús y eran encarcelados. ¿Cuántos quieren ser parte de la iglesia primitiva? ¿Cuántos quieren predicar a Jesús e ir a la cárcel? Levante su mano. ¿Dejaremos de predicar a Jesús porque nos lleven a la cárcel? No. Preparémonos, hermanos, porque es parte de lo que vamos a tener que vivir, de lo que podemos llegar a empezar a vivir. Predicar el nombre de Jesús les traía la oposición de los religiosos en ese tiempo y a la vez la simpatía del pueblo. La iglesia primitiva, cuando empezó a desarrollar su fe, quiero decirle algo, se reunían, dice, el primer día de la semana, el domingo, pero los sábados no dejaban de ir al templo, porque quizás en nuestra mente no hemos hecho la idea de que la iglesia primitiva, cuando empezaron a convivir entre ellos, dejaron de tener su relación que tenían con la iglesia de los judíos. Y quiero decirles que no era así. Ellos creían que el Salvador ya había llegado, así que seguían participando de las reuniones en el templo. Y a medida que fueron creciendo y ganando la simpatía, los religiosos fueron los primeros que se sintieron amedrentados porque vieron de que podían perder popularidad. Y muchas veces podemos encontrar oposición fuerte desde afuera, pero también podemos encontrar oposición fuerte desde adentro. Estos mismos, que en algún momento se reunían juntos en el templo con los que habían creído en el Señor Jesús, ahora no solo que los perseguían, sino que les mandaban a decir que se callaran, que no predicaran más de Jesús, y aún empezaron a confabular contra la iglesia para poder matarles. Otra de las características de la iglesia primitiva, y hablando de estos 5 primeros capítulos de Hechos, que fueron los que estamos desafiados en estos 2 fines de semana a predicar, es que la iglesia tenía problemas internos. ¿Cuántos dicen que en la iglesia Nueva Vida hay problemas internos? Acá no lo va a decir, pero después cuando se va afuera lo dice en la puerta, ¿sí? Abra su boca, hermano, tenga libertad para decirlo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia primitiva también tenía problemas internos. Y si no, recuerde la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, un matrimonio que se habían confabulado los dos en secreto en decirle a los apóstoles que la casa que habían vendido salía a la mitad de lo que estaban llevando cuando en realidad lo habían vendido al doble de lo que iban a decir. Y si usted no es muy lector de la palabra de Dios, quiero contarle brevemente que cuando se presentaron delante de los apóstoles y de la comunidad y le preguntaron, ¿eso que está trayendo qué es? Vendimos la casa y este es el total de lo de la casa. ¿Estás seguro que es el total? Sí, es el total. No nos han mentido a nosotros, les han mentido al Espíritu Santo. Cayó seco en el lugar. Dice que a las pocas horas llega la esposa. Ah, está bueno, estaban unidos, los dos estaban en el mismo pensamiento. ¿Sí? Hay algunos matrimonios que tendrían que hacerle caso a Ananías y Zafira, por lo menos pensar los dos lo mismo. ¿Sí? No se lo tome, están así. Pero la cuestión es que llega Zafira y le preguntan, ¿y cuánto vendiste la casa? En tanto, ¿estás segura? Sí, bueno, ahí están los pies de los que fueron a enterrar a tu marido. ¿Cuál fue el problema? No le mintieron a la iglesia, le mintieron a Dios.
al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo se sentiría usted si hoy pasara aquí en este lugar que un matrimonio muriera delante de nuestros ojos por haberle mentido al Espíritu Santo? Yo creo que estaríamos todos devastados. Estaríamos todos llorando y preguntándonos un montón de cosas. Y muchos preguntándonos si no le mentimos al Señor en algo. Por las dudas. Por las dudas. Ahora la iglesia no se frenó porque Ananías y Zafira murieron ese día. La iglesia, a pesar de esos problemas que sufrían internamente, continuó predicando el Evangelio, continuaron las señales, continuaron los milagros y la gente seguía sumándose al pueblo de Dios. Ningún problema interno que podamos tener como iglesia debe frenar el testimonio de la iglesia en sí. A pesar de este gran problema, de esto tan difícil que le tocó vivir, la iglesia siguió adelante. Como conclusión, ¿qué tan lejos estamos realmente de esta iglesia primitiva? Yo creo que en el testimonio en sí mismo, hermanos, no estamos lejos. No estamos lejos. Quizás debamos profundizar mucho más, pero no debemos lastimarnos más pensando en por qué no somos como ellos y pensar más qué es lo que el Señor nos pide a nosotros en este tiempo, porque nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros somos esa iglesia. La esencia de lo que ellos vivieron es la esencia de lo que debemos hoy vivir como iglesia, pero no cuestionarnos ni lamentarnos mirando las cosas, trayéndonos una autoflagelación cada uno de nosotros. La iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, fue una iglesia capaz de transformar la sociedad donde estaba y ser transformada ella misma, esencialmente porque estaba bajo el poder, la autoridad y la llenura del Espíritu Santo. Y una iglesia capaz de vivir todo esto que terminamos de compartir es una iglesia que tiene que vivir en la llenura permanente del Espíritu Santo, buscando todo lo que viene de parte de Él. Es la única forma en que podamos transformarnos cada vez más en esa iglesia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero dejarte 3 preguntas para que vos puedas reflexionar. Levanten la mano los que son iglesia. Amén. Levanten la mano los que dicen yo soy de la iglesia Nueva Vida. A ver, yo soy de la iglesia Nueva Vida. Yo me identifico con la iglesia Nueva Vida. Porque esto lo puede estar escuchando cualquier otro. Entonces dice ese pastor, a mí qué me importa, si total no es mi pastor. Bueno, está bien, no importa, ¿sí? Pero si vos sos de la iglesia Nueva Vida, te quiero dejar estas 3 preguntas para vos. ¿Qué testimonio está dando tu vida, tu familia y esta iglesia en el lugar donde estamos? ¿Qué testimonio está dando tu vida, tu familia y tu iglesia en el lugar donde estamos? ¿Cómo podría animarnos en medio de nuestros problemas el ejemplo de la iglesia primitiva que era perseguida? ¿Está pasando por un momento difícil? La iglesia primitiva, por mantenerse firme en el Señor, era encarcelada, eran golpeados, eran metidos en la prisión. ¿De qué manera ese ejemplo me puede servir a mí para seguir adelante? Y la última pregunta para vos: ¿por qué debemos confiar en Dios en medio de los problemas internos que hay en la iglesia, a la luz de lo que ocurrió con Ananías y Zafira? En esta iglesia esto no va a cambiar nunca más. El Señor es el dueño de la iglesia, hermanos, y Él no está ajeno a nada de lo que ocurre entre nosotros. Quizás algunos puedan pensar que
se pueden burlar de la iglesia, de los hermanos, de los líderes, de los pastores. Pero de Dios nadie se burla. Tenemos un Dios de amor y misericordiosos. Amén. Que está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Pero tenemos que tener esta convicción de que Dios está atento a todas las cosas. Amén. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida en esta noche. Señor, bendecimos, oh Dios, la enseñanza que hemos recibido a través del testimonio que tu palabra nos da de esos hombres y mujeres que un día, Señor, tuvieron que dar los primeros pasos, Señor, en la fe. Primeramente, Señor, esperando, creyendo lo que tú habías dicho, que ibas a mandar el Espíritu Santo. Yo, hermano, te invito a ponerte de pie y decirle: Señor, yo necesito en este momento ser investido, ser lleno, Señor, porque si no soy lleno de tu presencia, de tu Espíritu Santo, todo esto que he escuchado va a ser imposible en mí, porque lo he intentado en mi carne, en mis fuerzas, y no he podido, Señor. Aún sigo desconfiando, aún, Señor, no tengo esa liberalidad, Señor, que tenían estos hermanos. Aún, Señor, es que no me cuesta, Señor, simplemente vender mi casa o hacer algo así de eso tremendo, sino que lo que hoy aún me cuesta, Señor, es dar lo mínimo por amor a otros. Señor, me he sentido presionado. Señor, quiero hacer las cosas voluntariamente, predicar, enseñar, aprender, vivir en comunión, compartir, Señor, sentarme a una mesa, Señor, y vivir la libertad y la bendición que es la comunión de los unos con los otros, Señor. Quiero vivir, Señor, el ver cada día cómo tú añades, Señor, a la iglesia hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, Señor, con un propósito, Señor, de bendición. Queremos ser, Señor, esa iglesia que transforme. Señor, no nos vamos a comparar más con nadie, ni siquiera con ninguna congregación de esta misma ciudad. Hay una gracia para Nueva Vida, Señor. Hay una gracia para cada hombre y para cada mujer, para cada joven, para cada familia, Señor, que no se compara, Señor, con nada de lo que le puedes dar a otro, Señor. No porque sea mejor ni peor, sino porque es lo que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Señor, llénanos de ti. Señor, llénanos de ti. Señor, en esta noche clamamos delante de ti. Queremos, Señor, crecer en la relación contigo. Queremos, Señor, Padre del cielo, conocerte cada día más. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir predicando, queremos seguir, Señor, entregándonos a ti cada día. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos del entusiasmo, llénanos del fuego que viene de parte de ti. Ahí donde estás, empezado a orar al Señor, a alabar al Señor, decirle: Señor, quiero más de ti, quiero ser transformado, quiero ser renovado, quiero ser, Señor, la iglesia a la que tú has llamado en este tiempo. En cada lugar donde nos encontremos, Señor, una iglesia, Señor, que transforme y que sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo lo creo en esta noche, lo creo en esta noche, en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor, que no va a ser simplemente una sensación, que no va a ser algo externo, Señor, que tú traes lucidez a la mente, que tú traes luz a la mente para vivir en ese temor reverente de ti, Señor, para descubrirte, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, levanta tu mano y decirle: Señor, Señor, yo no quiero mirar a nadie en este momento, pero quiero pedirte por aquellos, Señor, que todavía, a pesar de todo el tiempo que están viniendo a este lugar, Señor, no ha caído el temor de ti en sus vidas. Señor, todavía su vida sigue siendo igual que antes que venían a la iglesia. Señor, porque quizás le hemos predicado mal y le hemos contado de lo lindo que son las alabanzas.
de lo hermosas que son las reuniones, de lo buenos que son los hermanos, de lo buenos que son los pastores o los líderes, pero todavía no te han conocido a ti, Señor. Señor, trae un temor de ti, Señor, un temor reverente, un asombro, Señor, por lo que tú eres. Señor, no por lo que hacemos aquí adentro, sino por lo que tú eres. Señor, porque tú eres el centro de todo, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el príncipe de paz, tú eres el que transforma, tú eres el que estás en todo momento y todo lugar mirándonos. Tú eres el que nos anhela, Señor. Tú eres el que nos has dado la herramienta de la oración, no para castigarnos, no para disciplinarnos, sino como un acto de amor, un privilegio que tenemos, Señor, de buscarte, de adorarte. Señor, porque la oración, Señor, no es un tiempo para completar un espacio vacío. Es la comunión contigo, Señor. Es la relación contigo. Señor, ¿cuántos hemos sufrido el silencio de otras personas? Señor, que no vivamos en silencio contigo. Que los labios hoy se puedan abrir, que la comunión empiece. Que el descubrirte como el Señor, como el Rey. Señor, que la vida contigo, Señor, está llena de gozo y de alegría, pero que también no es un juego. Señor, que hay una eternidad que está en juego. Señor, que hoy puede ser el último día de nosotros aquí en la tierra. Señor, porque tú puedes volver o nos puedes llamar. Oh, Señor, trae convicción, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo voy a pedir, vamos a cerrar la música un minutito, por favor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios.